Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Injuria Renal Aguda dirigida por nuestro ponente, el doctor Wesley Román Ciesa, médico asistente del Servicio de Nefrología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Ramón. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Días, buenas tardes. Ok, listo. Ok, ahí veo también, ¿no? Ya. Ok, listo. Disculpen. Injuria renal aguda, insuficiencia renal aguda, lesión renal aguda, todos términos que vienen a ser sinónimos para definir este cuadro, ¿no? Algunos puntos que vamos a tocar: la definición, clasificación de la injuria renal, los tipos y el manejo de estos, ¿no? Siempre la definición es importante, ¿no? ¿Cómo definimos la injuria renal aguda, ¿no? Básicamente como la reducción brusca de la función renal. Es algo importante. Reducción brusca diferente de enfermedad renal crónica, que es ya con el tiempo, ¿no es cierto? Y nos basamos en filtrado glomerular porque hablamos de las funciones principales del riñón, que van a ser eliminar desechos, básicamente nitrogenados, ¿no? Y regular agua y electrolitos. Entonces, para hablar básicamente de injuria renal aguda, hablamos de la disminución de la función renal, de eliminar desechos, específicamente filtrado glomerular, recordándonos que la unidad del riñón es el glomérulo, ¿no? ¿Sí? Recordamos esta arteria aferente, ¿no? Estos capilares, arteria referente y los túbulos, ¿no? Acá se filtra la orina, ¿no? Perdón, va a haber filtrado, no es orina todavía, ¿no? Se van a ir algunos elementos importantes también, un poco de glucosa, un poco de proteínas, y acá se van a reabsorber en los túbulos, ¿no? Y solo se va a eliminar lo que no necesitamos, y se forma como orina, ¿ok? Entonces, ¿cómo medimos nosotros esta injuria renal? Con la urea y creatinina, que son los marcadores de daño renal, toxinas, ¿bien? Que son accesibles, ¿bien? Y son baratas para poder dosificar en sangre. Y si están acumuladas, nos puede decir indirectamente que tenemos un daño renal. Ahora, no son los marcadores 100% confiables. La urea es muy lábil, puede cambiar demasiado. Y la creatinina demora, a veces hasta un día, 2 días en darnos una representación del daño renal existente. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, lo que ya mencionamos, y algo muy importante, que muchas de las injurias renales agudas van a la oliguria, la disminución del flujo urinario. ¿Bien? Algo para tener en cuenta. Pero no todas las injurias renales agudas hacen oliguria. ¿Bien? Y esto básicamente lo explicamos por el tipo de daño, ¿no? Si tenemos una disminución del flujo a nuestro glomérulo, el poco filtrado se va a reabsorber por acá y vamos a tener oliguria, ¿no? Y ahora, si el daño es predominantemente a este nivel de los túbulos, va a haber filtrado y no va a haber buena reabsorción y vamos a tener no oliguria o volúmenes normales de orina, ¿no? Esto comúnmente pasa así, ¿no? Pero no siempre se da de esta manera. A veces los daños aquí siguen orinando y los daños acá no orinan. ¿Bien? Pero lo más común es lo que les mencioné. ¿Bien? Entonces, el paciente no orine no es sinónimo de que, el paciente orine no es sinónimo de que no haya injuria renal aguda. Y ahí vienen nuestros criterios para la definición. Definimos injuria renal aguda con un incremento de creatinina más de 0,3 miligramos de decilitros en 2 días, porque puede demorarse hasta 2 días en mostrarnos el daño renal. ¿Bien? O incremento de 1,5 veces. ¿Qué quiere decir esto? La mitad. Si la creatinina basal era 1,
Si en toda 1.5, 1.6, ya es injuria renal aguda. ¿Bien? Y el tercer punto es el volumen urinario. Lo normal que uno orine es de 0,5 a 1 mililitro por kilo de peso por hora. En 70 kilos en 24 horas, 1.600 más o menos debería orinar a 800. ¿No? Menos de este valor, estamos hablando de oliguria, ¿no? Y estamos en un criterio de injuria renal aguda. Cualquiera de estos tres criterios nos da el diagnóstico. ¿Bien? Dentro de las causas de injuria renal aguda vamos a tener las clásicas prerrenal, renal y posrenal, que lo podemos explicar aquí. ¿No? Prerrenal es la más común, casi 70%, la que llamamos hipoperfusión, y dentro de las causas que vamos a encontrar, ¿no? Todas obedecen a una disminución del flujo a nivel de nuestro glomérulo. ¿Bien? Disminuye el flujo, falla renal. No eliminas bien los desechos. Causas más comunes. Sangrados, accidentados, ¿no? Hay un trauma abdominal, lesión aórtica, llega menos sangre al riñón. ¿Bien? Pacientes adultos mayores que no toman bien agua, se deshidratan, ¿no? O post ejercicio, que no hacen ejercicio normalmente y de la nada se mandan a correr la maratón, también pueden hacer injuria renal aguda. ¿Ya? Deshidrataciones, cuadros de infección generalizada, sepsis, pueden hacer injuria renal aguda también por mala perfusión a nivel renal, específicamente glomerular. ¿Bien? La sepsis que no mejora la presión se termina en shock. También puede hacer falla renal aguda. ¿Bien? Tratamiento de esto, mejorar la perfusión. Mejoras la perfusión de todo el cuerpo, mejoras la perfusión renal, mejoras la falla renal aguda. ¿Bien? En otros casos, la falla cardíaca puede ser que el corazón no late bien, no bota bien la sangre, no llega bien al riñón. Ahí sí, ¿no? Mejorar la perfusión con hidratación no va a ser bueno, porque si un deshidratado lo hidratas, mejoras la perfusión. Pero a una falla cardíaca que está sobrecargado de volumen, le das más volumen, puede que no lo mejores. Ese manejo es distinto, hay que mejorar la función del corazón. ¿Eh? Ok, ¿qué más tenemos acá? Seguimos avanzando, ¿no? Las causas renales. Las renales podemos hablar de a nivel glomerular. ¿Qué nos puede causar falla renal? Las famosas glomerulonefritis. Cuando pueden activarse, comienzan a dañar de forma acelerada nuestro glomérulo y acumulamos las toxinas urémicas y generamos falla renal aguda, renal, ¿no? Por daño glomerular. Tratamiento, primero el diagnóstico, ¿no? Diagnosticarlo, estar claro de qué es eso, y el tratamiento directamente de la enfermedad, sea lupus, ¿no? Sea una glomerulonefritis, membrana proliferativa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es manejo especialista. ¿No? Bien, seguimos bajando. Después de los glomérulos, tenemos el túbulo, ¿no? ¿Qué puede generar una injuria renal aguda por daño tubular? Acá se reabsorben los electrolitos, se reabsorbe el agua. ¿Qué puede generar? Normalmente se da en cuadros de isquemia, que no llega bien la sangre, y en cuadro de tóxico, ¿no? Y esto lo explico mejor en esta diapositiva. Si nosotros no mejoramos nuestra hidratación, no mejoramos nuestra perfusión, ¿no? Poco a poco, a nivel medular, donde están los tubulitos y tenemos capilares chiquitos, van a ser los que más sufran y van a generar la necrosis tubular aguda. La injuria renal prerrenal se volvió renal por no mejorar la perfusión. Y esa necrosis tubular aguda sí no tiene tratamiento. Hay que observar qué tan alterado está el riñón y valorar si es que mejoraría el estado del paciente la terapia de diálisis, ¿no? O solamente observar a ver si mejora la función renal, ¿no? Otra causa, tóxicos. Tenemos medicamentos hospitalarios como vancomicina, que es tóxico a este nivel. Otro medicamento que usamos en atención primaria, gentamicina. Los aminoglucósidos pueden dañar también esta zona tubular. Otro medicamento que puede dañar también la zona tubular, que se usa para los hongos a nivel sistémico, es el anfotericina B. Puede generar también daño a este nivel. Otros, por ejemplo, el aciclovir que usan, ¿no? Para los tipos de herpes,
puede generar cristalización a este nivel tubular y obstruir los túbulos y generar también falla renal. El ácido úrico puede generar también acá obstrucción y también daño a nivel intersticial entre túbulos. ¿Bien? Otras causas, por ejemplo, en VIH, los pacientes que usan tenofovir es un medicamento muy nephrotóxico y puede generar daño a este nivel también. ¿Bien? Causas no medicamentosas, algunas toxinas del mismo cuerpo, bilirrubinas, pacientes con problema hepático pueden dañar a este nivel también. Y cuando hay pacientes accidentados, se genera la famosa rhabdomiólisis, daño muscular, libera un pigmento llamado mioglobina y puede obstruir en esta zona también. ¿Bien? En el caso de la rhabdomiólisis, ¿no? Hidratación agresiva puede ayudar a liberar esta obstrucción. ¿Bien? Volviendo a la diapositiva anterior, ¿no? En la zona intersticial, o sea, entre túbulos, también puede generarse un daño. Es la famosa nefritis intersticial aguda. ¿Bien? Y es común a medicamentos. ¿Bien? Uno de los más comunes son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Ibuprofeno, ketoprofeno, meloxicam, etcétera, ¿no? Su uso indiscriminado también podría generar daño a este nivel y falla renal aguda intersticial. Comúnmente se presenta por dolor lumbar, es uno de los únicos daños renales que causan dolor, ya que los riñones no duelen. Se inflama la cápsula renal, puede dar fiebre, ¿no? Y en el examen de orina podemos ver leucocitos y si somos más minuciosos, los eosinófilos, ¿no? Que se elevan las alergias. En el hemograma podemos ver eosinofilia y en el examen de orina eosinofiluria, ¿no? El tratamiento en esos casos, pues en realidad es observar, retirar el tóxico y se puede valorar si no hay mejoría, pulsos con corticoides. ¿Mm? Listo, seguimos. El tipo vascular, ¿bien? Comúnmente puede generar hipoperfusión. Una estenosis, trombosis de la arteria renal, displasia renal, puede generar mala perfusión. ¿Bien? Y a la vez, trombosis de la vena renal obstruye, aumenta la presión de la vena renal y, vamos a buscar acá está, ¿no? Aumenta la presión aquí de las vénulas, aumenta la presión de los capilares y de las arteriolas, y para filtrar los desechos necesitamos más presión de esta arteriola y menos presión de esta arteriola. Si aumenta esta presión, alteras el filtrado glomerular, ¿no? Entonces, esa es otra causa de injuria renal tipo vascular. ¿Bien? Y finalmente, vamos a tener el tipo postrenal, ¿no? La uropatía obstructiva. ¿Qué encontramos ahí? Lo más común es cálculos, ¿bien? Neoplasias vesicales, neoplasias ureterales, coágulos, ¿bien? Y en adultos mayores varones, hiperplasia benigna de la próstata, neoplasia prostática. El tratamiento en esos casos es desobstruir. Sonda vesical si es próstata y si es uréter, el urólogo ya tiene que intervenir, sea con un catéter hasta acá o con una nefrostomía, ¿no? Entonces, es más o menos el esquema que he venido a hablarles sobre los tipos de injuria renal aguda, ¿bien? Y ya adelantando básicamente el manejo. Algo importante son los estadios, ¿no? Tenemos ese estadio de la injuria renal aguda. El tipo 1 es el diagnóstico de la IRA, que ya lo sabemos, ¿no? Hasta 1.5, 1.9 veces la creatinina, ¿ya? Y el flujo urinario hasta 12 horas, 6 a 12 horas, menos de 0.5. Luego de eso ya tenemos el tipo 2, de 2 a 2.9 veces la creatinina, ¿no? Y el flujo urinario menos de 0.5 igual, pero más de 12 horas. Y el tipo 3, hasta 3 veces la creatinina o más de 4 miligramos por decilitro, ya no es 3 veces, ¿no? O sea, considerando que el paciente tenía creatininas normales de 0.8 a 1.2, ¿no? Este sería 4 miligramos de decilitro en cualquier escenario, ¿bien? O que el paciente, independiente de su creatinina, tuvo que iniciar terapia de reemplazo renal, diálisis. Ejemplo, intoxicados, algunos fármacos necesitamos hacerle diálisis. Si no eleva tanto la creatinina, ¿no? Puede que no sea un CADIGO 3, que es la clasificación, pero por la necesidad de diálisis se vuelve un CADIGO 3. ¿Bien?
O flujo urinario, disminución del flujo menos de 0,3, ya no 0,5 en 24 horas, o ausencia de orina en 12 horas. Bien, y ahora, ¿para qué sirve esta clasificación? Básicamente porque la mortalidad, mientras va aumentando el grado, es más alta. Bien, este es un estudio chino en el cual vimos de que los tipo 3 se morían casi en 44, casi un 50%. Bien, eso es lo importante. Bien, el 1,17%, el 18% no era significativo en algunos casos. Bien, pero es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si vemos esta curva, ¿no? Este es el tipo 3, la sobrevida es mucho menos. Bien, entonces si tenemos una emergencia, yo me preocupo del tipo 3 con mayor prioridad porque es el que más probable se me va a complicar. Bien, ya lo hablamos, causa de la hipoperfusión, hay que tratarla, ¿no? Un punto importante son los diuréticos, ¿no? Algunos van a decir de que el diurético mejora la sobrevida. No lo tengo acá, pero no importa. El diurético mejora la sobrevida, ¿bien? Eso no es correcto. La injuria renal aguda, que está deshidratado, le vamos a dar medicamentos para que orine, es peor, ¿ok? ¿Bien? Solo en un caso nos ayudaría el diurético, que es cuando el paciente está con la injuria renal aguda, ¿no? Su falla cardíaca y está sobrecargado de agua. En esos casos, sí, como mencionamos, la vena renal se sobrecarga, nos altera el filtrado glomerular, ¿bien? Y lo que tenemos que hacer es fundir esos edemas, sacar esa sobrecarga de volumen. En ese caso sí nos ayudaría el diurético en una injuria renal aguda. En todos los demás, no. ¿Bien? ¿Ok? Listo. Ya lo hemos hablado, hay que hidratar y si es que no mejora entre shock, ya hay medicamentos vasopresores para mejorar la presión. Eso ya lo hemos hablado. Recordar que cuando avanza el daño se hace necrosis tubular aguda y esto es, ¿no? Un daño a nivel tubular que primero comienza con la hipoxia, ¿no? Y luego se genera la muerte celular programada. Bien, esto creo que ya es un poco ya tecnicismo. Siempre es mediado por nuestro sistema de defensa, inmunidad innata y luego la inmunidad adaptativa, ¿no? Estas son imágenes como se ven, estos son los tubulitos y esta es la espacelación del epitelio tubular, lo cual nos indica necrosis tubular aguda o tubulopatía. ¿Bien? Ok, y solo para saber, la injuria renal aguda es una disminución brusca de la función renal. Si nos pasamos los 7 días, nosotros ya no lo dividimos como injuria renal aguda, le ponemos nombre de enfermedad renal aguda. Es una especie de transición entre que puede recuperar la función o termina en la cronicidad, que ya son más de 3 meses con el daño renal, ¿no? Como decía, injuria renal o bien se recupera o bien va a enfermedad renal aguda o bien termina en enfermedad renal crónica. Y esto en diálisis o en fallecimiento, ¿no? Creo que eso ya está. Ya lo hablamos de isquémica, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo diferenciar si nuestra prerrenal se volvió renal? Algunos exámenes nos pueden ayudar. El prerrenal todavía concentra la orina, por lo tanto la osmolaridad es alta, pero cuando ya hay una renal establecida, necrosis tubular aguda, ¿no? La osmolaridad comienza a bajar, como vemos acá. ¿Bien? El sodio urinario es bajo en prerrenal porque todavía reabsorbe, pero cuando ya dañó los túbulos, ya no reabsorbe, aumenta. ¿Bien? Cuando ya hay un daño, puede haber sedimentos granulosos, ¿no es cierto? La urea tiende a elevarse más que la creatinina en prerrenal, pero cuando hay renal establecida ya no hay tanta elevación de urea creatinina. Hablamos de más de 41, ¿no? La urea sobre creatinina. Este es el boom, que es más o menos la mitad de la urea, ¿ya? Por eso que dice 20. ¿Ya? ¿Ok? Listo. 41, más de 41, prerrenal, menos de 20 a 41, ya parece que se estableció el daño renal. Y otro marcador que nos ayuda bastante es calcular la fracción de excreción del sodio, ¿no? Si sale más de 1%, nos puede orientar a que el daño ya se estableció, ¿no? O sea, renal establecida, necrosis tubular aguda. Esto creo que ya lo hablamos, ¿no? ¿En qué momento vamos a definir la diálisis? Bueno, la diálisis se va a definir de acuerdo a los criterios de urgencia que tengamos, ¿bien? Esto está de más.
ya lo hablamos, la uromielitis y la uropatía obstructiva, ¿no? ¿Ok? Esos son esquemas del año 2012, donde nos dice de acuerdo a qué tipo de estadio, ¿no? Si estamos recién en los 1, ya deberíamos estar, ¿no? Haciendo, teniendo medidas invasivas, vía periférica, hidratación, monitoreo de función renal, evitar la hipoglicemia. Si ya está avanzando 2, 3, tipo 2, 3, ya tenemos que ver el manejo de unidad de cuidados intensivos y considerar la terapia de reemplazo renal si fuera necesario. ¿En qué momento vamos a hacer la terapia de reemplazo renal? Eso es lo de los diuréticos, que ya lo mencioné, ¿no? ¿En qué momento vamos a hacer la terapia de reemplazo renal? Si tenemos criterios de emergencia. Bien, recordar que las toxinas urémicas nos pueden dar alteraciones cerebrales, trastorno del sensorio, cefalopatía por uremia. Ese es criterio de diálisis de urgencia. Bien, ¿qué más? Podemos sobrecargar de volumen a nivel pulmonar. Si generamos un edema agudo de pulmón por uremia, también es otro criterio de diálisis de urgencia. Nuestro pericardio, si se llena de agua, eso es lo llamado pericarditis por uremia, también es otro criterio de emergencia. Cuando elevamos las toxinas, vamos a generar acidosis metabólica. Si esta acidosis metabólica no mejora con el tratamiento, también es otro criterio de urgencia, igual que la acumulación de potasio, que es un riesgo para el corazón. Si no mejora con el tratamiento, también sería criterio de urgencia para hacer diálisis. ¿Bien? La gastropatía urémica es el daño gastrointestinal que se manifiesta por vómitos y sobre todo si hace hemorragia digestiva por uremia, también es un criterio de diálisis, ¿no? La tendencia a sangrar por la uremia, antiguamente lo consideraban, actualmente no se considera como un criterio de diálisis de urgencia, pero se debe valorar si es que no hay mejoría de la hemorragia. ¿Bien? Alteraciones del calcio, del fósforo, también nos harían pensar en hacer diálisis o no diálisis. Y el aire hipercatabólico, que es un concepto antiguo, pero que todavía lo manejamos, ¿no? Cuando vemos a nuestro paciente hospitalizado y tiene dos de estos criterios, que aumenten en 2 días más de 40 de urea, o más de 2 de creatinina, o más de 1,5 de potasio, o va bajando el bicarbonato en 1, ¿no? Dos de estos nos indicarían que tendríamos que valorar la diálisis. ¿Bien? ¿Algún punto que nos estaba olvidando de repente con respecto a esto? No, eso no era. Esto. No olvidar que tenemos que alimentar a nuestro paciente con injuria renal aguda, ¿no? 20-30 kilocalorías kilo día, ¿no? Y bajar la carga proteica, lo normal es 1, vamos a bajarla a 0,8, ¿bien? Salvo estén en diálisis, ahí sí le aumentamos la carga de proteínas en dieta. Y creo que básicamente sería eso, ya lo he tratado de hacer algo resumido, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Román. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, ¿podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema? No lo escuché, ¿dijo? ¿Alguna recomendación adicional, doctor, respecto al tema? Sí, que siempre hay que monitorizar bien cuando llegan los pacientes en su unidad de emergencia, ¿no? Monitorizar funciones vitales como lo primero, ¿no? No olvidar eso. Una vez por apurados, ¿no? Vemos una herida, vemos esto y no vemos funciones vitales y puede estar descompensándose el paciente, para empezar por ahí, ¿no? El examen clínico es completo, no tratemos de ver todo, no, está bien centrarnos en el signo positivo, pero busquemos todo porque puede haber algo que nos esté llamando la atención. Y otro punto importante es, y sobre todo en adultos mayores, ¿no? Que ya vienen con todos los síntomas de uremia, vómitos, no están orinando bien. Veamos cómo está la zona suprapúbica, veamos si no hay globo vesical para descartar que sea obstructivo el problema, ¿no? Y básicamente eso me parece. No olvidar la hidratación, salvo tengamos signos de sobrecarga de agua.
Gracias. Nuevamente felicitarlo, doctor Román. Al ver que no hay dudas respecto al tema, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente esta y otras telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor Román. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Listo, muchas gracias, señorita.